En el Evangelio de Marcos, Jesús entra 3 veces en una sinagoga y van a ser siempre ocasión de conflicto porque su enseñanza la consideran como un peligro o un escándalo o un motivo suficiente para condenar la muerte. En la primera de estas veces, como nos narra el evangelista en el Evangelio de hoy, de este domingo, dice así: y fueron a Cafarnaúm, el sábado entró en la sinagoga e inmediatamente se puso a enseñar. Estaban impresionados de su enseñanza, pues le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los letrados. Jesús entra en la sinagoga siempre para enseñar. Y esa enseñanza, dice el evangelista Marcos, se distingue, se diferencia enseguida de la de los letrados, porque Jesús, la gente cuando lo escucha, siente que lo hace con autoridad. Esta autoridad tiene que ver con Dios mismo, es el mandato divino. Es que Jesús sabe acercar a Dios a las personas, a los hombres, sobre todo, a diferencia de los escribas eran los únicos autorizados a poder enseñar la ley de Moisés, las escrituras, eran como el magisterio oficial del tiempo. Pues a diferencia de estos letrados, Jesús no impone, no obliga. Jesús sabe responder a las aspiraciones humanas, a todo lo que cada ser lleva dentro de sí, esa aspiración, ese anhelo de vida, de libertad, de plenitud. Pero el mensaje de Jesús, con esta diferencia que Marcos pone siempre en evidencia con la de los escribas, es causa de conflicto, está claro. Y por eso nos narra el evangelista: estaba en aquella sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo e inmediatamente empezó a gritar: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado por Dios. Marcos ha construido ahora, a través de este personaje, del hombre poseído por un espíritu inmundo, ha construido una escena en la que quiere darnos a conocer de qué manera la enseñanza religiosa, la enseñanza de los escribas, de los letrados, puede causar esta alienación o este fanatismo o esta violencia en la gente. Porque uno se pregunta: ¿qué hacía un hombre poseído por un espíritu inmundo en una sinagoga, en el lugar del culto, en el día más importante de la semana, en el día del sábado, el día sagrado? Y sobre todo, ¿cómo que este hombre, cuando se dirige a Jesús, habla en plural: has venido a destruirnos? ¿Y cómo puede presumir que él conoce también a Jesús? Tú eres el consagrado por Dios. Son todos los elementos que Marcos nos ofrece para que sepamos interpretar este episodio. No hay que tomarlo a la letra. Un espíritu inmundo, una fuerza que destruye, a diferencia del Espíritu Santo o Espíritu puro, una fuerza que da la vida. Es decir, en la sinagoga, en esa enseñanza religiosa, se transmite una serie de ideales o ideologías que oprimen, que alienan, que fomentan el fanatismo, que hacen que la gente sea violenta, sobre todo en lo relacionado con la figura tanto esperada del consagrado por Dios, del Mesías, que tenía que venir con toda la fuerza, con todo su poder, a restaurar la gloria del pueblo de Israel, acabando con todos sus enemigos y instaurando de nuevo la ley. Nada de todo eso cuando Jesús empieza con su enseñanza, porque Él viene a responder a esas aspiraciones que los seres humanos tienen, que nada tienen que ver con el dominio, con acabar con el enemigo, con ningún tipo de imposición. Por eso dice el evangelista que este hombre, que representa a todos aquellos que están embebidos de esa doctrina de los escribas, de ese fanatismo religioso, pues se oponen al mensaje de Jesús, no aceptan esa manera de hablar que nada tiene que ver con la fuerza, con el poder, con la imposición, con la venganza, con acabar con los enemigos. Jesús le combinó: cállate la boca y sal de él. Jesús no debate ni dialoga con este personaje, sino que le da la orden de que se calle, porque es inútil discutir con gente fanática. Pero Marco nos está aclarando que el mensaje de Jesús, cuando se va difundiendo y cuando va de verdad encontrando acogida a la persona, este mensaje libera de toda la doctrina que no permite el crecimiento humano. Por eso, al final se dice: el espíritu inmundo, retorciéndolo y dando un alarido, salió de él, y se quedaron todos tan desconcertados que se preguntaban unos a otros: ¿qué significa esto? Un nuevo modo de enseñar con autoridad. No es fácil liberarse de doctrinas que fomentan el fanatismo, no es fácil dejar atrás toda una enseñanza religiosa
que ha creado esta distancia entre las personas, sobre todo una distancia hacia Dios. Por eso Marcos ha presentado esta situación de desagrado y de malestar, ¿no? Para liberarse de todo aquello que daba seguridad. Jesús nos hace libres y esta libertad nos permite de encontrar a ese Dios que Jesús ha acercado a nosotros para superar cualquier barrera, cualquier distancia y sobre todo ese Dios que no impone, que no obliga, sino que convence respondiendo a todas nuestras aspiraciones y sobre todo preocupándose por nuestra felicidad.